Imagina esto, un futuro no muy distante, donde el mundo está en caos. Las personas están desesperadas por soluciones, y entonces aparece una figura carismática, ofreciendo paz y prosperidad para todos. Pero lo que nadie sabe es que esta persona, que parece la respuesta a todos los problemas, en realidad es el anticristo. Él no viene con cuernos y una capa negra, sino que se disfraza de algo que todos desean: seguridad, estabilidad y un futuro mejor. ¿Serías capaz de resistir esta tentación? Ahora, imagina que él surge de lugares que ya conoces, la iglesia cristiana o incluso un imperio romano restaurado, usando la tecnología y la inteligencia artificial para controlar a todos a su alrededor. ¿Sabrías reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde? Te voy a mostrar cómo todo esto puede suceder. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartir cambiará la forma en que ves el futuro. Pero antes de comenzar, echa un vistazo para ver si ya estás suscrito al canal. Si no, aprovecha ahora y suscríbete, porque no querrás perder lo que viene a continuación. La historia profética y la línea del tiempo. La historia que estamos viviendo no es solo una sucesión de eventos aleatorios, que ocurren sin explicación o propósito. La Biblia nos enseña que existe una línea del tiempo que guía el curso de los acontecimientos, una línea profética que fue trazada desde el principio, cuando el mundo fue creado, hasta el momento final, cuando todo será consumado. Esto es algo que Dios ya planeó, y cada uno de nosotros está inserto en este gran plan. No es una casualidad que estemos aquí, en este exacto momento de la historia. Estamos, todos, involucrados en un proyecto que supera nuestra comprensión. Imagina que la historia de la humanidad sea como una gran película, con un guión que ya fue escrito, y todos nosotros estamos viviendo la parte que fue reservada para cada uno de nosotros. Desde los primeros capítulos de esta historia hasta el gran final, Dios está en control de todo. La Biblia, el libro sagrado de millones de personas alrededor del mundo, deja claro que la historia tiene un comienzo, un medio y un fin. Eso es algo fascinante de pensar, ¿verdad? Por más que las cosas parezcan suceder de forma caótica o sin sentido, hay algo mucho más grande sucediendo. Las profecías bíblicas, que muchas veces parecen un enigma, son la clave para entender lo que estamos viviendo ahora. Y eso nos lleva a una pregunta: ¿será que las profecías de hoy se están cumpliendo ante nuestros ojos? ¿Será que nos estamos acercando al fin de los tiempos, como está descrito en la Biblia? La historia tiene un comienzo y un fin. En el Segundo Testamento, el libro de Apocalipsis describe que la historia del mundo sigue una línea recta, sin volver atrás, y la Biblia nos asegura que Dios ya tiene todo planeado. Él no está solo observando lo que está sucediendo, Él ya sabe lo que sucederá. Y lo más increíble, Él nos dio señales para que pudiéramos entender y prepararnos para lo que está por venir. ¿Te has detenido a pensar que, tal vez, todo lo que está sucediendo en el mundo hoy, con sus problemas y dificultades, esté dentro de este plan? Parece algo demasiado grande para comprender. Pero la verdad es que estamos siendo guiados por un Dios que, a lo largo de la historia, ha demostrado que Él está en control. La Biblia, con sus profecías, es una guía para entender esta línea del tiempo, la marca de la bestia y las señales de los últimos tiempos. ¿Y qué tiene todo esto que ver con los tiempos actuales? Bien, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, se habla de dos personajes que surgirán en los últimos tiempos: la primera bestia, el anticristo, y la segunda bestia, el falso profeta. Estos dos seres serán fundamentales en los últimos eventos de la historia, aquellos que marcarán el fin de una era y el inicio de una nueva. Son descritos como figuras de gran poder e influencia. La primera bestia, que viene del mar, es el anticristo, quien, según las profecías, será un ser que engaña al mundo entero. Él dominará las naciones, manipulará gobiernos y creará un sistema global, unificando a todas las personas bajo su autoridad. Esto sucederá mediante un control total de la economía y de la fe de las personas. Y la segunda bestia, que viene de la tierra, es el falso profeta, quien ayudará al anticristo, haciendo señales milagrosas y convenciendo a las personas de adorarlo. Pero, ¿cómo sucede esto en la práctica? Pensemos en lo que vemos a nuestro alrededor hoy. Cada vez más, estamos dependiendo de tecnologías que conectan todo y a todos. La manera en que nos comunicamos,
compramos y vendemos, cómo se organizan los gobiernos. Todo esto parece caminar hacia una centralización cada vez mayor. ¿Te has imaginado cómo sería fácil, en un mundo así, controlar la vida de todas las personas? ¿Y cómo se manifestará el anticristo? Muchas personas tienen curiosidad sobre qué será realmente el anticristo. La Biblia no lo describe de manera simple, pero nos da pistas. El anticristo será alguien muy influyente, con poder para atraer multitudes. Puede venir de cualquier lugar, de una familia común, o puede surgir como una figura pública ya conocida. Lo importante es que será carismático y tendrá un poder de manipulación tan grande que hará que las personas crean en sus mentiras. Este poder de engaño será una de las principales características de él. Imagina esto. Va a convencer a las personas de seguir sus órdenes, adorarlo como si fuera una deidad. Todo esto usando tecnología, medios de comunicación e incluso falsas promesas de un mundo mejor. Esto parece un escenario distópico, pero no sería la primera vez que la humanidad se ve engañada por un líder con promesas de poder y paz. Ahora, una pregunta para ti. ¿Crees que estamos preparados para reconocer este tipo de engaño? ¿O será que, al igual que muchas personas a lo largo de la historia, podríamos ser seducidos por algo que parece bueno, pero que en realidad es una gran mentira? Nuestro rol en la historia profética. Aquí hay un punto crucial que necesitamos entender. La historia no está ocurriendo solo a nuestro alrededor, sino también dentro de nosotros. Cada decisión que tomamos, cada elección que hacemos, está conectada al desenlace de este gran plan divino. La Biblia habla sobre cómo necesitamos estar atentos a las señales, como vigilantes que observan los signos de una tormenta inminente. En Mateo, capítulo 24, versículo 42, del Segundo Testamento, Jesús nos alerta. Por lo tanto, velen, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Este versículo es un llamado a la acción. No podemos simplemente esperar a ver lo que pasa. Necesitamos estar preparados, atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. A veces, la vida nos distrae con sus preocupaciones diarias, pero la Biblia nos recuerda que no podemos perder el enfoque de lo que realmente importa. Ahora que entendemos que la historia está en marcha y que estamos siendo llamados a estar alerta, la siguiente etapa de esta línea de tiempo profética involucra uno de los momentos más importantes de todos, la aparición del anticristo y el falso profeta, y lo que esto significará para el mundo. ¿Alguna vez has pensado cómo el mundo reaccionará a estos eventos? ¿Cómo se comportará la sociedad ante estos poderosos personajes que intentarán engañarnos y desviar nuestro enfoque de Dios? No te preocupes, porque te lo voy a mostrar pronto. Profundizaremos en la próxima parte de nuestro viaje y veremos cómo el anticristo encaja en este plan divino y cuál es el papel del falso profeta. ¿Son estos personajes reales o solo una metáfora? Y lo más importante, ¿cómo impacta esto tu vida y tu futuro? Introducción al anticristo y al falso profeta. A medida que avanzamos en los tiempos proféticos, el anticristo y el falso profeta son dos figuras centrales que surgen para cumplir papeles dramáticos en los eventos descritos en el libro de Apocalipsis. Lo que hace que estas figuras sean tan temidas y misteriosas es el hecho de que no son solo personajes del futuro, sino representantes de fuerzas espirituales que han estado actuando a lo largo de la historia, preparando el terreno para su llegada. ¿Alguna vez has pensado cómo será el mundo cuando el anticristo se manifieste? ¿Será él una persona como cualquier otra, o algo más? ¿Las personas se darán cuenta de que es el anticristo? ¿O vendrá disfrazado de algo más? Tal vez un líder carismático, alguien que todos respeten y sigan sin cuestionar. La Biblia no deja dudas. El anticristo, como está descrito en Apocalipsis, es una figura de gran poder e influencia. Él viene para engañar, para crear un sistema global donde todos, sin excepción, estarán sujetos a su autoridad. Y junto a él, tenemos al falso profeta, un ser igualmente poderoso que ayudará a establecer este reino de engaño. ¿Por qué son tan importantes estas dos figuras en la profecía bíblica? En Apocalipsis, capítulo 13, vemos que la llegada de estos dos seres marca el punto culminante de una serie de eventos que llevarán al fin de los tiempos. El anticristo viene del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos. Y el falso profeta, que surge de la tierra, tiene el poder de engañar a la humanidad mediante señales milagrosas. Estas descripciones no son aleatorias.
Cada uno de estos símbolos, como las cabezas y los cuernos, tiene un significado profundo que va más allá de la apariencia física de estas figuras. Hablan sobre el poder, la autoridad y el control que el anticristo tendrá sobre las naciones, las economías y hasta sobre las creencias de las personas. Imagina un mundo donde no puedes comprar, vender o hacer nada sin la aprobación de una figura central. Ese será el mundo dominado por el anticristo. Y la idea de ser marcado por él, sea por medio de una tecnología, sea por una promesa de seguridad, es algo que empieza a tener más sentido a medida que el mundo se acerca a este escenario. La idea de una marca, un signo, que representa la lealtad al anticristo, se menciona en Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 a 17, donde la Biblia dice que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibieran una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pudiera comprar o vender, sino aquel que tuviera la marca. Ahora, imagina cómo sería la presión sobre aquellos que se rehúsan a recibir la marca. La sociedad entera siendo empujada a adherir al sistema, con la promesa de beneficios, seguridad y prosperidad, mientras que aquellos que se oponen a esto serán marginados, perseguidos y excluidos. ¿Y qué hacer cuando el mundo entero se vuelve hacia un líder que promete la solución a todos los problemas? Es aquí donde entra el poder de engaño del anticristo. Él será tan convincente que muchas personas, incluso aquellas que creen en Dios, pueden ser seducidas por sus promesas. El falso profeta tendrá el poder de realizar señales milagrosas, lo que convencerá aún más a las personas a someterse a este sistema. ¿Has imaginado cómo sería ver milagros hechos delante de tus ojos, hechos por un líder político o religioso, y sentir que él tiene todas las respuestas? ¿Crees que tú, en un momento de incertidumbre y caos, podrías llegar a creer que esa es la salvación prometida? La tentación será grande. Pero, ¿cómo discernirás la verdad? ¿Cómo sabrás que te están engañando? La respuesta, como siempre, está en la Biblia y en nuestra conexión con Dios. Por eso, es tan importante estar alerta y preparado para las señales del fin de los tiempos. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo las personas llegarán a adorar una figura como el anticristo? El anticristo y el falso profeta no aparecerán de la nada. Se infiltrarán en las estructuras ya existentes de poder e influencia, ya sea política o religiosa. Aprovecharán la vulnerabilidad humana, la búsqueda de seguridad y estabilidad en un mundo en crisis. Y para ello, usarán todos los recursos posibles, incluyendo los medios de comunicación, la tecnología y la manipulación de las masas. Puedes ver cómo estas figuras podrían usar la tecnología de hoy para conquistar el mundo. Con la tecnología convirtiéndose cada vez más en el centro de nuestras vidas, el poder de manipulación y control crece exponencialmente. La capacidad de influir en las masas, de dirigir la opinión pública y de crear una red de control global ya no está tan distante como parecía. Después de entender el impacto que el anticristo y el falso profeta tendrán sobre el mundo, debemos reflexionar sobre el papel de cada uno de nosotros en este escenario. ¿Cómo podemos prepararnos para enfrentar esta gran prueba de fe y resistencia? ¿Cuáles son las herramientas espirituales que tenemos a nuestra disposición para no ser engañados? Si estás siguiendo esta serie y sientes que el contenido te tocó de alguna manera, no olvides darle like y compartirlo con alguien que necesita escuchar este mensaje. Teoría del multimillonario rico. Ahora que entendemos la importancia del anticristo y las teorías que giran en torno a su identidad, profundicemos en una de las más discutidas, la teoría de que el anticristo podría ser un multimillonario, una persona extremadamente rica e influyente, capaz de controlar las economías, los gobiernos y, en consecuencia, la sociedad mundial. Esta teoría cobra fuerza cuando analizamos el poder creciente de las grandes corporaciones y la concentración de riqueza en manos de unos pocos. ¿Has pensado alguna vez en cómo un multimillonario podría controlar el mundo? Imagina a un individuo con un imperio económico tan grande que podría manipular políticas globales e influenciar la vida de millones de personas. Con la globalización y los avances tecnológicos, las grandes fortunas se han vuelto más poderosas que muchas naciones. Hoy, tenemos ejemplos de personas que, con una simple decisión de sus empresas, pueden afectar mercados enteros, influenciar gobiernos e incluso cambiar la dirección de las políticas públicas. Esta teoría propone que el anticristo podría ser una de estas figuras,
utilizando su riqueza para manipular el orden mundial y forzar a los pueblos a seguir su agenda. ¿Qué dice la Biblia sobre el poder y la riqueza del anticristo? Apocalipsis 13 describe al anticristo como una figura que tiene el poder de dominar todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. ¿Y cómo lo haría? La teoría del multimillonario sugiere que este poder provendría de su capacidad de controlar la economía mundial. Al controlar los recursos financieros y tener una influencia inmensa sobre los medios de comunicación, el anticristo sería capaz de atraer a las masas, convenciéndolas de que su liderazgo sería la solución a los problemas globales. Imagina un mundo donde la falta de dinero se vuelve un impedimento tan grande que todos necesitan someterse al sistema creado por un único líder. Este líder sería capaz de ofrecer un futuro de estabilidad financiera, pero a un precio muy alto: la lealtad absoluta a su sistema. La Biblia habla sobre la autoridad del anticristo y cómo será adorado por las personas. Él promete poder y prosperidad, pero oculta las consecuencias espirituales y morales de someterse a él. Apocalipsis 13, versículo 4, describe que las personas adoraron al dragón porque él le dio autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es como la bestia? ¿Quién puede guerrear contra ella? ¿Puedes imaginar el miedo y la tentación de ceder a esta promesa de seguridad? Un multimillonario que tiene el poder de resolver los problemas financieros de un país, dar trabajo a todos y crear un nuevo orden mundial, puede parecer una oferta tentadora. Pero, como siempre, la tentación de un falso salvador es uno de los mayores engaños del anticristo. La teoría de la economía global controlada. Con el anticristo controlando las finanzas globales, sería capaz de crear un sistema de compra y venta donde las personas ya no podrían actuar libremente sin su permiso. Esto se alinea directamente con lo que vemos en Apocalipsis 13, versículos 16 a 17, donde se dice que él obligaría a todos a recibir una marca en la mano o en la frente para poder comprar y vender. Imagina un mundo donde ya no puedes comprar nada sin la autorización de un gobierno global. Esto puede parecer un escenario extremo, pero la manera en que las grandes corporaciones y bancos controlan el dinero actualmente ya nos da una idea de cuánto podría ser manipulada la economía global por alguien con el poder suficiente. Ahora, imagina que el anticristo use esta habilidad de manipulación financiera para crear un sistema de control total. Podría influir en los mercados, controlar los precios e incluso impedir que las personas tengan acceso a recursos básicos, como alimentos y medicinas, si no se someten a su sistema. ¿Alguna vez has pensado en cómo la tecnología y el control económico pueden ayudar a crear un sistema como este? Con el ascenso de tecnologías de pago digital y monedas digitales, como el Bitcoin y otras criptomonedas, vemos que estamos cada vez más caminando hacia un sistema donde todo el dinero puede ser monitoreado y controlado por una autoridad central. Esto hace más realista la posibilidad de que el anticristo, como un multimillonario, use la tecnología para dominar aún más el mundo. ¿Y la presión sobre aquellos que resistan? La presión para aceptar la marca del anticristo sería inmensa. Aquellos que se negaran a aceptarla quedarían marginados de la sociedad, sin poder participar en las actividades económicas. Esto no es solo una cuestión de dinero, sino de supervivencia. Muchas personas, en busca de seguridad financiera, acabarían cediendo a la tentación, pues el sistema parecería ofrecer todo lo que necesitan: comida, trabajo, protección. Todo esto con la condición de someterse a la voluntad del anticristo. La cuestión central es: cuando una persona se somete a este sistema, no solo está aceptando las condiciones ofrecidas por un líder global, sino que está sacrificando su libertad de elección y, lo más importante, su relación con Dios. Ese es el gran engaño del anticristo. En la próxima parte, veremos cómo este proceso de control financiero y social será solo el comienzo de la gran engañosa, y cómo la resistencia será uno de los mayores desafíos para los fieles en los últimos tiempos. Si estás encontrando interesante esta discusión, deja tu like ahora. Comparte este video con tus amigos para que más personas puedan entender lo que se avecina y prepararse para los tiempos difíciles que pueden estar por venir. Teoría de la decepción extraterrestre. Ahora que hemos discutido algunas de las teorías más comunes sobre el anticristo, vamos a explorar una que, a primera vista, puede parecer un poco inusual, pero que está ganando cada vez más atención: la teoría de la decepción extraterrestre.
Esta teoría sugiere que el anticristo podría presentarse como un ser extraterrestre, proveniente de otro planeta o incluso de una dimensión desconocida, con un poder sobrenatural capaz de engañar a toda la humanidad. ¿Has imaginado un ser de otro planeta llegando aquí, ofreciendo soluciones para todos los problemas del mundo? Esto parece ciencia ficción. Pero muchos creen que, en los últimos tiempos, esto podría convertirse en una realidad, y el anticristo podría presentarse de esta manera. La Biblia, aunque no habla directamente sobre extraterrestres, nos advierte sobre la venida de señales y maravillas falsas en los últimos tiempos, como se describe en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, del Segundo Testamento. La venida de este impío será según la eficacia de Satanás, con todo poder, señales y prodigios de mentira. Es decir, el anticristo, o el impío, vendrá con poderes que parecerán sobrenaturales a los ojos del mundo. ¿Por qué una decepción extraterrestre? La idea de un ser extraterrestre se ha popularizado debido al creciente interés y creencia en vida fuera de la Tierra. Los medios de comunicación, películas y documentales sobre extraterrestres han alimentado esta creencia en muchas personas alrededor del mundo. Imagina entonces, si un ser de otro planeta llegara ofreciendo una explicación para todos los misterios del universo, desde el origen de la Tierra hasta las cuestiones espirituales más profundas. Podría usar la tecnología avanzada y el conocimiento superior como una forma de engañar a la humanidad, presentándose como un salvador enviado para solucionar los problemas de la Tierra. Imagina el impacto que un extraterrestre, tan poderoso y convincente, tendría sobre la humanidad. Llegaría con una sabiduría que aparentemente resolvería los mayores dilemas del mundo: pobreza, guerras, hambre, enfermedades, e incluso las cuestiones espirituales que siempre han sido motivo de debate. Tendría una solución para todo, y eso sería muy tentador para aquellos que buscan respuestas rápidas y eficaces. ¿Y cómo explica la Biblia esto? Apocalipsis, capítulo 13, nos da pistas sobre cómo el anticristo usará señales y maravillas para engañar a las masas. El falso profeta, que será su aliado, también usará milagros y prodigios para atraer a las personas y convencerlas de adorarlo. Al igual que las maravillas que los extraterrestres podrían hacer, el anticristo usará poderes sobrenaturales para atraer a una gran cantidad de seguidores. ¿Has imaginado cómo sería si un ser extraordinario llegara para hacer grandes milagros, curas y promesas de paz? Imagina la conmoción global y el desesperado de las personas buscando un líder que finalmente trajera las soluciones para todos los problemas. La tentación sería enorme, y la confusión, entonces, también. La aparición de un Mesías extraterrestre, la tentación y el engaño. Lo que hace que esta teoría sea aún más preocupante es que muchas personas, incluidos aquellos que se dicen cristianos, podrían ser engañados por esta falsa paz ofrecida por este ser extraterrestre. El anticristo podría presentarse como alguien con respuestas para todo: el origen de la vida, el sentido de la existencia e incluso una forma de alcanzar la verdadera felicidad. Todo esto, sin embargo, en un paquete de engaño. ¿Has pensado lo difícil que sería difundir esta mentira en un mundo en el que la tecnología y la comunicación son tan rápidas? Hoy, es mucho más fácil influir en las masas, difundir una idea y manipular la información. La tecnología tiene un poder impresionante para crear una realidad distorsionada, y la llegada de un ser con poder para controlar las percepciones de las personas haría que este engaño fuera aún más eficiente. Cuando miramos hacia el futuro, debemos estar alerta y preparados para identificar esas falsas manifestaciones de poder. ¿Cómo podemos saber si estamos siendo engañados? La Biblia nos enseña a estar vigilantes y a probar todos los espíritus para ver si vienen de Dios. El anticristo y el falso profeta no vendrán con un cartel que diga «Soy el anticristo». Vendrán disfrazados de paz, seguridad e incluso como solución a los problemas que han afligido a la humanidad durante siglos. Si te parece interesante esta teoría y quieres saber más sobre el engaño que nos espera en los últimos tiempos, deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué opinas? ¿Estás preparado para reconocer el engaño? Teoría del líder político. Ahora que hemos explorado algunas de las teorías más fascinantes sobre el anticristo, como la idea de un multimillonario o de un ser extraterrestre, llegamos a una teoría que tal vez esté más directamente relacionada con los eventos políticos y sociales que ya estamos viviendo: la teoría de que el anticristo será un líder político.
Esta teoría es una de las más discutidas, especialmente cuando analizamos la creciente centralización del poder en el mundo moderno, el control de los gobiernos y el ascenso de líderes carismáticos con gran influencia sobre las masas. ¿Imaginas un líder político con tal carisma y poder que lograría unir al mundo en un gobierno global? Este líder, con promesas de paz y prosperidad, sería capaz de convencer a las naciones de unirse bajo su liderazgo, sacrificando su soberanía e independencia a cambio de estabilidad y control global. Pero, ¿por qué tiene tanta fuerza esta teoría? ¿Qué dice la Biblia sobre un líder político que asumiría un papel tan poderoso? En Apocalipsis, capítulo 13, la Biblia describe al anticristo como una bestia que viene del mar y ejerce gran autoridad sobre la tierra. Él tiene poder sobre todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Pero, ¿qué significa ese poder sobre las naciones? ¿Cómo será capaz el anticristo de controlar los países y gobernar el mundo de manera tan absoluta? La lucha por el control global. Hoy, vemos un movimiento creciente hacia la globalización. Las naciones están cada vez más interconectadas, con tratados internacionales y organizaciones como la ONU, Organización de las Naciones Unidas, desempeñando un papel significativo en la regulación de cuestiones globales. La economía mundial está atada a mercados interdependientes, y muchos argumentan que una crisis en una parte del mundo puede tener repercusiones globales. Pero ¿y si este movimiento de globalización fuese aprovechado por un líder que quiera tomar el control total? Un líder político con un increíble poder de persuasión podría, por ejemplo, manipular a las naciones y los sistemas financieros para promover una agenda que aparentemente fuera buena para el mundo, pero que, en realidad, estuviera preparando el escenario para el dominio global. Comenzaría haciendo promesas de paz y prosperidad, resolviendo crisis económicas, ofreciendo soluciones para el hambre, las guerras y las enfermedades, pero con el costo de renunciar a la libertad individual. ¿Has pensado en un mundo donde un único líder político logre decidir el destino de todas las naciones? Donde las personas, seducidas por la promesa de una vida mejor, aceptan su autoridad y se someten a un sistema de control único. Ese es el tipo de gobierno que instauraría el anticristo. ¿Qué dice la Biblia sobre el ascenso de un líder político global? En Daniel, capítulo 7, versículos 23 a 25, encontramos una profecía que describe un cuarto reino, un gobierno mundial que será único y poderoso. El pasaje habla de un gobierno que devorará toda la tierra, traerá destrucción y control absoluto sobre las naciones. Ese líder, identificado como el anticristo, será un gobernante que usará su habilidad política para someter a los pueblos y establecer un reino que, aparentemente, traerá orden y paz, pero que será, en realidad, una mentira. Él hablará palabras contra el Altísimo y perseguirá a los santos del Altísimo, dice Daniel. Este líder no solo gobernará las naciones, sino que también atacará a aquellos que permanezcan fieles a Dios, persiguiéndolos implacablemente. Buscará cambiar las leyes y los tiempos, modificando las normas de la sociedad para que todo esté bajo su control. El líder político y el gobierno global. En el escenario del anticristo, la búsqueda por el gobierno global será un punto clave. A lo largo de la historia, diversos intentos de establecer un gobierno único para todo el mundo han fracasado. Pero el anticristo aprovechará las crisis globales, como la guerra, el hambre, el cambio climático y la escasez de recursos, para justificar la creación de un sistema único de gobierno. Las personas, cansadas de conflictos e inseguridad, buscarán una solución, y él se presentará como la respuesta para todos estos problemas. ¿Imaginas un líder político capaz de prometer el fin de las guerras, la solución para el hambre mundial y la creación de un nuevo orden mundial? La tentación de aceptar ese liderazgo sería gigantesca. El anticristo usaría los miedos y las ansiedades de las personas para atraerlas, prometiendo resolver todo a través de un gobierno centralizado. Pero, en el fondo, este líder solo estaría preparando el camino para su propia ascensión al poder total. ¿Cómo logrará el anticristo unir al mundo bajo su liderazgo? La respuesta está en su poder de engaño y manipulación. Como se menciona en Apocalipsis, capítulo 13, el anticristo hará grandes maravillas y milagros para engañar a las masas. Tendrá la habilidad de realizar señales y prodigios que convencerán a las personas de que él es el Salvador de la humanidad. Su habilidad política será complementada por su poder sobrenatural,
lo que lo hará irresistible para aquellos que buscan respuestas y soluciones rápidas. ¿Cómo el anticristo controlará las naciones? El control económico será una de las principales armas del anticristo. Al dominar las finanzas globales y asegurarse de que todos, sin excepción, dependan de él para su supervivencia, tendrá la capacidad de manipular gobiernos y economías. Podrá establecer políticas económicas que favorezcan solo a aquellos que se sometan a él, mientras castiga a los que resisten su dominio. La Biblia habla sobre el control de la economía por parte del anticristo en Apocalipsis 13, donde se dice que obligará a las personas a recibir la marca de la bestia, sin la cual no podrán comprar ni vender. Este es un ejemplo claro de cómo el control económico se utilizará para forzar a las personas a someterse al sistema global del anticristo. ¿Y qué será de la resistencia? Aquellos que se nieguen a aceptar el control del anticristo serán perseguidos y excluidos de la sociedad. No será solo una cuestión de oponerse al gobierno político, será una lucha espiritual también. Como se describe en Daniel, capítulo 7, versículo 25, el anticristo buscará cambiar las leyes de Dios y reemplazar los principios divinos por un nuevo orden que favorezca su propio imperio. ¿Será posible resistir a un líder político tan poderoso? La resistencia será difícil, ya que el anticristo tendrá un control absoluto sobre los recursos y la información. Usará su habilidad de manipulación para convencer a las personas de que él es la única solución a los problemas del mundo. La verdadera batalla será espiritual, y aquellos que resistan al anticristo necesitarán tener una fe inquebrantable en Dios para no sucumbir a las tentaciones y amenazas de este gobernante global. A medida que la historia se acerca al cumplimiento de estas profecías, la presión para aceptar la marca del anticristo y someterse a su gobierno aumentará. La lucha por la libertad y la fe será más intensa que nunca, y las personas necesitarán estar preparadas para enfrentar esta prueba de resistencia espiritual. Ahora, reflexionemos sobre algo importante: ¿cómo podemos prepararnos para este futuro? ¿Cuáles son los pasos que podemos tomar para fortalecer nuestra fe y protegernos del engaño del anticristo? En la próxima parte, abordaremos cómo los cristianos pueden protegerse espiritualmente y cómo el anticristo será derrotado por Cristo al final de los tiempos. Teorías complementarias: el Imperio Romano restaurado y la Iglesia cristiana apóstata. A medida que exploramos diferentes teorías sobre la identidad del anticristo, algunas ideas menos convencionales comienzan a surgir, pero no menos impactantes. Dos de estas teorías sugieren que el anticristo podría surgir de un imperio romano restaurado o de una iglesia cristiana apóstata, distorsionando las enseñanzas bíblicos y creando una nueva religión mundial. Estas ideas van más allá de las figuras tradicionales que imaginamos para el anticristo, como un líder político o un multimillonario poderoso, y nos desafían a mirar la historia y la iglesia con nuevos ojos. ¿Qué tienen en común estas teorías? Estas teorías se basan en la idea de que el anticristo no vendrá de un origen completamente nuevo, sino de instituciones ya establecidas. El Imperio Romano restaurado y la Iglesia cristiana apóstata son dos pilares fundamentales de la historia que, en algún punto, se corrompen, convirtiéndose en vehículos del engaño. Esta es una perspectiva alarmante, pero fundamental para entender cómo el mal puede surgir disfrazado de algo familiar y aparentemente seguro. La teoría del Imperio Romano restaurado. El anticristo, según esta teoría, surgiría de una forma de Imperio Romano restaurado. Esto se basa en una interpretación de las profecías de Daniel, donde se habla de un cuarto reino, un imperio que sería único y mundial, con una gran concentración de poder. Daniel, capítulo 7, versículo 24, habla de los 10 cuernos, que se interpretan como 10 reyes que se levantarán del antiguo imperio romano. El anticristo sería el otro rey que se levantaría después de estos 10, un rey que sería diferente de los primeros y que derribaría 3 otros reyes. Imagina un gobierno global que recrea un imperio del pasado, pero con más poder y amplificado por la tecnología moderna. Esto puede parecer distante, pero muchos creen que la Unión Europea o otros bloques políticos podrían ser las bases de un nuevo imperio romano, donde el anticristo asumiría el control, gobernando con una autoridad global. Este nuevo imperio no sería solo político, sino también económico, utilizando alianzas y sistemas financieros para crear un gobierno mundial unificado. La Iglesia cristiana apóstata, la falsa iglesia del anticristo.
Otra teoría alarmante es que el anticristo se levantará desde dentro de la propia iglesia cristiana. La idea de una iglesia apóstata sugiere que, en lugar de una manifestación externa del mal, el anticristo surgirá de una distorsión interna de las enseñanzas cristianas. Esta iglesia apóstata no mantendrá las enseñanzas auténticas de Cristo, sino que creará una nueva versión del cristianismo, que se desvíe de los principios fundamentales de la fe, y llevará a las masas a adorarle como el verdadero Mesías. ¿Conoces la idea de una iglesia falsa, que se disfraza de cristiana, pero distorsiona la verdad? El anticristo, entonces, surgiría como una figura carismática dentro de la iglesia, capaz de engañar incluso a los fieles más devotos. Esta nueva iglesia promovería un falso evangelio, aceptando al anticristo como líder espiritual, aunque no estuviera alineado con las enseñanzas de Jesucristo. ¿Cómo se aprovechará el anticristo de una iglesia para engañar al mundo? En Mateo, capítulo 24, versículo 24, Jesús nos alerta diciendo: «Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y maravillas, de modo que, si fuera posible, engañarían hasta a los elegidos». El anticristo, entonces, haría señales milagrosas, llamando a las personas a seguirlo y adorarle como el Salvador, incluso cuando él estuviera distorsionando el verdadero mensaje de Cristo. ¿Y qué nos espera? Estas dos teorías complementarias nos hacen reflexionar sobre cómo las instituciones establecidas pueden corromperse y convertirse en vehículos de engaño. El anticristo no necesita ser un líder aislado o un villano externo. Puede surgir desde dentro de las estructuras que, a primera vista, parecen seguras, como el Imperio Romano restaurado o una iglesia que se desvía de la verdad de Cristo. Pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos prepararnos espiritualmente para reconocer y resistir a este engaño? ¿Cómo podemos estar seguros de que no seremos seducidos por esta falsa paz, por este falso cristianismo, y seguir firmes en la verdadera fe en Cristo? Si quieres entender mejor cómo fortalecer tu fe y prepararte para los últimos tiempos, no dejes de consultar el ebook que preparé sobre la verdad espiritual en los últimos tiempos. El enlace está en el primer comentario fijado. Teoría de la tecnología e IA. El anticristo y el control global. Con el vertiginoso ascenso de la tecnología, especialmente la inteligencia artificial IA, surge una nueva teoría: la posibilidad de que el anticristo se manifieste a través de estas innovaciones tecnológicas. En un mundo cada vez más interconectado, donde los datos son el nuevo petróleo, la idea de que podría crearse un sistema global para controlar no solo las economías, sino también las mentes de las personas, no parece tan distante. El anticristo podría usar la tecnología y la IA como sus principales herramientas para manipular, monitorear y controlar las masas. ¿Ya te has parado a pensar cómo la tecnología podría ser usada para controlar el mundo? Lo que antes era una idea de ciencia ficción está convirtiéndose cada vez más en una realidad. Con los avances en inteligencia artificial, sistemas de monitoreo y redes sociales, la humanidad podría ser llevada a un nuevo tipo de esclavitud, no física, sino mental, emocional y espiritual. El anticristo, con su habilidad para manipular la información y controlar los flujos de datos, sería capaz de establecer un régimen de control total. La tecnología como herramienta de dominio global. La Biblia habla sobre el control absoluto que el anticristo ejercerá sobre la humanidad. En Apocalipsis 13, versículos 16 a 17, se dice que el anticristo exigirá que todos reciban una marca en sus manos o frentes para poder comprar y vender. Esta marca, tradicionalmente interpretada como la marca de la bestia, bien podría ser un reflejo del control que la tecnología ofrece. Imagina un mundo donde todos los movimientos, las compras y hasta los pensamientos son monitoreados y controlados por un sistema tecnológico. El anticristo podría usar esta tecnología para garantizar que nadie pueda actuar sin su permiso, ya sea para hacer compras, viajar o comunicarse. La centralización de la información y la interconexión digital hacen que este escenario sea viable. Los sistemas de pago digital, los identificadores biométricos y la IA que predicen el comportamiento humano son, en realidad, herramientas que ya existen y que pueden ser fácilmente utilizadas para crear un sistema de control total. La conexión entre el anticristo y la tecnología moderna. Hoy, dependemos cada vez más de la tecnología. Las compras en línea, el uso de tarjetas e incluso de monedas digitales, como el Bitcoin,
Están cambiando la forma en que manejamos el dinero y los recursos. Ahora, imagina un escenario en el que esta tecnología sea controlada por una sola persona o un grupo de personas que puedan decidir quién tiene acceso a los recursos y quién no. ¿Ya te has pensado en el impacto que un líder que dominara la tecnología podría tener sobre la vida de las personas? Tendría la capacidad de determinar quién puede vivir normalmente, quién puede trabajar, quién puede viajar. Todo esto dependiendo de una simple decisión tecnológica. El control financiero, a través de la creación de una moneda digital global, podría ser una de las formas en que el anticristo manipularía la economía mundial, forzando a las personas a someterse a su régimen para tener acceso a los bienes básicos de la vida. El anticristo y el control de las mentes. Además de controlar la economía, el anticristo también podría controlar las mentes de las personas. Esto ya no es una idea imposible, considerando los avances en IA y en tecnologías de vigilancia. Los sistemas de reconocimiento facial, los algoritmos de redes sociales que saben exactamente lo que quieres ver e incluso tecnologías que pueden influir en el comportamiento humano ya están en desarrollo. El anticristo podría usar estas herramientas para manipular la percepción pública, creando una realidad que favorezca sus intenciones y disminuya la resistencia a su control. Imagina cómo sería la vida en un mundo donde la tecnología controla lo que ves, lo que hacen y hasta lo que crees. El anticristo no necesitaría un ejército militar para imponer su voluntad. Usaría la IA para crear un sistema de control psicológico, llevando a las masas a creer que están tomando decisiones libres, cuando en realidad están siendo manipuladas por un poder oculto. Esta idea de control mental a través de la tecnología es una de las formas más poderosas de gobernar, pues puede alterar la realidad de una persona sin que ella se dé cuenta. Tecnología, espionaje y el falso Mesías. Otro aspecto alarmante es la cuestión de la vigilancia. En un mundo donde todo está digitalizado, la información sobre cada individuo está volviéndose accesible, ya sea para gobiernos, empresas u organizaciones. El anticristo, con su control absoluto, podría usar estos datos para rastrear y monitorear cada acción, cada palabra e incluso cada pensamiento de las personas. A través de tecnologías de espionaje, tendría el poder de garantizar que todos los seguidores del sistema global estén constantemente vigilados y, si alguien se opone, sería rápidamente silenciado. ¿Has pensado en la amenaza que representaría un líder que controlara tanto el dinero, las comunicaciones y los pensamientos de las personas? Este tipo de control absoluto ya no es una posibilidad lejana, sino algo que ya se está desarrollando e implementando en varias partes del mundo. El anticristo podría tener acceso a todos los datos, manipular la información y controlar a las personas sin que ellas se den cuenta. ¿Qué hacer ante un control global tan completo? En medio de estas amenazas, la Biblia nos llama a estar vigilantes y preparados. El anticristo usará la tecnología para engañar a las masas, pero aquellos que conocen la verdad y permanecen firmes en su fe en Cristo podrán resistir. Estar informados, estudiar la palabra de Dios y mantener una conexión constante con Él son los medios por los cuales podemos protegernos de este engaño global. Si te parece interesante esta discusión sobre la tecnología y el anticristo, no olvides darle me gusta. Esto ayuda a difundir este mensaje importante a más personas. El espíritu del anticristo en el mundo de hoy. Ahora que hemos analizado cómo el anticristo puede usar la tecnología, la política e incluso la religión para engañar a las masas, es importante entender algo fundamental. El espíritu del anticristo ya está operando en el mundo de hoy. Este espíritu no espera la llegada del anticristo físico. Ya está infiltrado en las mentes y corazones de las personas, preparando el terreno para su manifestación futura. Este espíritu se manifiesta a través de actitudes que se alejan de Dios y debilitan los valores espirituales que sostienen la verdad cristiana. ¿Has pensado cómo el espíritu del anticristo está trabajando en el mundo hoy? Este espíritu no necesita esperar el surgimiento de una figura política o religiosa. Ya está actuando silenciosamente, promoviendo valores como el secularismo, el individualismo y la negación de la verdad absoluta que viene de Dios. Este es un aspecto crucial que muchos cristianos ignoran. La batalla espiritual ya está en marcha, y ya no es una cuestión de cuándo se revelará el anticristo, sino cómo podemos vivir de manera justa en un mundo tan corrompido. El espíritu del anticristo y el secularismo. Uno de los mayores instrumentos del espíritu del anticristo es el secularismo.
El secularismo es la idea de que la religión y la moral cristiana no deben influir en las decisiones públicas ni en la vida cotidiana. En un mundo secularizado, la fe en Dios se convierte en algo privado, algo que no debe ser expuesto ni vivido de forma pública. Esta es una manera de debilitar la influencia de Dios sobre las sociedades, permitiendo que las personas sigan sus propios deseos, en lugar de vivir de acuerdo con los principios de Dios. ¿Has notado cómo el secularismo ha crecido en los últimos años? En las escuelas, universidades e incluso en las leyes de los países, las influencias cristianas están siendo cada vez más disminuidas. Las Biblias son retiradas de los espacios públicos, se prohíben oraciones en las escuelas, y los principios cristianos son frecuentemente ridiculizados o ignorados. Este es el trabajo del espíritu del anticristo: borrar la presencia de Dios en la sociedad, haciendo que la fe en Cristo sea algo irrelevante para la vida pública. El espíritu del anticristo y el individualismo. Otro aspecto importante del espíritu del anticristo es el individualismo, la idea de que cada persona debe vivir de acuerdo con sus propios deseos y voluntades, sin tener en cuenta los principios morales de Dios. El individualismo promueve una sociedad donde las personas están aisladas, enfocadas solo en sus propios intereses, sin empatía o preocupación por los demás. ¿Has notado cómo el individualismo ha dominado nuestra cultura? Las redes sociales son un reflejo perfecto de esto. Animan a las personas a concentrarse en sí mismas, a buscar validación y aprobación de los demás, en lugar de vivir para servir a los demás o a Dios. El espíritu del anticristo alimenta este egoísmo y aislamiento, porque sabe que, cuanto más las personas estén enfocadas solo en sí mismas, más lejos estarán de la verdadera comunión con Dios y con los demás. La negación de la verdad absoluta. La Biblia nos enseña que la verdad absoluta viene de Dios. Sin embargo, el espíritu del anticristo se manifiesta en la cultura a través de la relativización de la verdad. En un mundo dominado por el espíritu del anticristo, la verdad se trata como algo subjetivo, algo que puede ser moldeado según la voluntad de cada persona. Se enseña a las personas a creer que no hay una verdad objetiva, sino múltiples verdades que son válidas para diferentes personas, dependiendo de las circunstancias y perspectivas. ¿Puedes ver cómo esta negación de la verdad absoluta está creciendo en la sociedad? Este relativismo moral ha llevado a las personas a cuestionar las Escrituras y alejarse de los principios divinos. Ya no hay una base sólida para la moralidad, ya que las personas se convierten en sus propios dioses, decidiendo lo que está bien y lo que está mal, sin considerar las enseñanzas eternas de Dios. El espíritu del anticristo y el menosprecio por la familia y el matrimonio. El espíritu del anticristo también ha sido evidente en el ataque a la institución de la familia. La familia, tal como Dios la instituyó, es un pilar fundamental en la sociedad y en la vida cristiana. Sin embargo, vemos cada vez más ataques a la idea tradicional de matrimonio y familia. El espíritu del anticristo intenta destruir la estructura familiar para debilitar la base moral de la sociedad. El concepto de matrimonio entre un hombre y una mujer, como se describe en la Biblia, ha sido cuestionado, distorsionado e incluso rechazado en muchas partes del mundo. Cómo la familia ha sido atacada en los últimos tiempos. Los cambios culturales, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y el aumento de la aceptación de diversos estilos de vida no bíblicos, reflejan directamente el espíritu del anticristo. Este movimiento no se trata solo de las elecciones individuales de las personas, sino de un esfuerzo sistemático para socavar la institución que Dios creó para ser el centro de la sociedad. ¿Cómo podemos protegernos del espíritu del anticristo? El primer paso para protegerse del espíritu del anticristo es estar atentos a las señales de su acción. No podemos ignorar los cambios que están ocurriendo en la sociedad y en la Iglesia. Necesitamos estar vigilantes y firmes en nuestra fe, manteniéndonos arraigados en la palabra de Dios. La oración constante, el estudio de la Biblia y la comunión con otros cristianos son herramientas poderosas para resistir el espíritu del anticristo. ¿Estás preparado para reconocer el espíritu del anticristo en el mundo a tu alrededor? Como cristianos, nuestro compromiso con la verdad de Dios y nuestro amor por Él nos mantiene firmes en la lucha contra este espíritu maligno que ya se está propagando. Si sientes que el espíritu del anticristo está más presente que nunca, deja tu comentario aquí abajo. Vamos a discutir juntos cómo podemos resistir esta creciente influencia y fortalecer nuestra fe.
El espíritu del anticristo en el mundo de hoy ahora que hemos analizado cómo el anticristo puede usar la tecnología, la política e incluso la religión para engañar a las masas, es importante entender algo fundamental. El espíritu del anticristo ya está operando en el mundo de hoy. Este espíritu no espera la llegada del anticristo físico, ya está infiltrado en las mentes y corazones de las personas, preparando el terreno para su manifestación futura. Este espíritu se manifiesta a través de actitudes que se alejan de Dios y debilitan los valores espirituales que sostienen la verdad cristiana. ¿Te has detenido a pensar cómo el espíritu del anticristo está trabajando en el mundo hoy? Este espíritu no necesita esperar el surgimiento de una figura política o religiosa. Ya está actuando silenciosamente, promoviendo valores como el secularismo, el individualismo y la negación de la verdad absoluta que proviene de Dios. Este es un aspecto crucial que muchos cristianos ignoran. La batalla espiritual ya está en marcha, y no es más una cuestión de cuándo se revelará el anticristo, sino cómo podemos vivir de manera justa en un mundo tan corrompido. El espíritu del anticristo y el secularismo. Uno de los mayores instrumentos del espíritu del anticristo es el secularismo. El secularismo es la idea de que la religión y la moralidad cristiana no deben influir en las decisiones públicas o en la vida cotidiana. En un mundo secularizado, la fe en Dios se convierte en algo privado, algo que no debe ser expuesto ni vivido de manera pública. Esta es una manera de debilitar la influencia de Dios sobre las sociedades, permitiendo que las personas sigan sus propios deseos, en lugar de vivir de acuerdo con los principios de Dios. ¿Has notado cómo el secularismo ha crecido en los últimos años? En las escuelas, universidades e incluso en las leyes de los países, las influencias cristianas están siendo cada vez más disminuidas. Las Biblias se retiran de los espacios públicos, las oraciones se prohíben en las escuelas y los principios cristianos son frecuentemente ridiculizados o ignorados. Este es el trabajo del espíritu del anticristo: borrar la presencia de Dios en la sociedad, haciendo que la fe en Cristo sea algo irrelevante para la vida pública. El espíritu del anticristo y el individualismo. Otro aspecto importante del espíritu del anticristo es el individualismo, la idea de que cada persona debe vivir de acuerdo con sus propios deseos y voluntades, sin tener en cuenta los principios morales de Dios. El individualismo promueve una sociedad donde las personas están aisladas, enfocadas solo en sus propios intereses, sin empatía o preocupación por los demás. ¿Te has dado cuenta de cómo el individualismo ha dominado nuestra cultura? Las redes sociales son un reflejo perfecto de esto. Fomentan que las personas se concentren en sí mismas, busquen validación y aprobación de los demás, en lugar de vivir para servir a los demás o a Dios. El espíritu del anticristo alimenta este egoísmo y aislamiento, porque sabe que, cuanto más las personas estén centradas solo en sí mismas, más lejos estarán de la verdadera comunión con Dios y con los demás. La negación de la verdad absoluta. La Biblia nos enseña que la verdad absoluta viene de Dios. Sin embargo, el espíritu del anticristo se manifiesta en la cultura a través de la relativización de la verdad. En un mundo dominado por el espíritu del anticristo, la verdad se trata como algo subjetivo, algo que puede ser moldeado según la voluntad de cada persona. A las personas se les enseña a creer que no hay una verdad objetiva, sino múltiples verdades que son válidas para diferentes personas, dependiendo de las circunstancias y perspectivas. ¿Puedes ver cómo esta negación de la verdad absoluta está creciendo en la sociedad? Este relativismo moral ha llevado a las personas a cuestionar las Escrituras y alejarse de los principios divinos. Ya no hay una base sólida para la moralidad, ya que las personas se convierten en sus propios dioses, decidiendo lo que está bien y lo que está mal, sin considerar las enseñanzas eternas de Dios. Pero, ¿cómo podemos prepararnos para resistir al anticristo? La clave para protegernos del anticristo y de las influencias que él ya ejerce sobre el mundo es la preparación espiritual. La Biblia nos exhorta a estar vigilantes, a resistir el mal y a mantener nuestra fe firme en Cristo. La resistencia no será fácil, ya que el anticristo tendrá un poder inmenso para engañar y manipular a las masas. Sin embargo, aquellos que conocen la verdad de Dios y permanecen en su palabra serán capaces de discernir el engaño y mantenerse firmes. Estar preparado significa vivir cada día con la consciencia de que el espíritu del anticristo ya está aquí y que debemos mantenernos vigilantes y fieles. Esto incluye el estudio constante de las Escrituras, la oración continua y la búsqueda de una vida que refleje los principios de Cristo.
En un mundo que se aleja cada vez más de Dios, necesitamos aferrarnos aún más a Él, fortaleciendo nuestra fe y nuestra esperanza en su venida. ¿Cómo estar listos para la batalla espiritual? La preparación espiritual para los últimos tiempos no es algo que deba dejarse para después. Cuanto antes comencemos a vivir de acuerdo con los principios de Cristo, más fuertes estaremos para resistir los desafíos que el anticristo traerá. El Evangelio de Jesucristo será nuestro mayor escudo y la fe en Dios, nuestro refugio. ¿Y qué vendrá a continuación? En la próxima parte de este viaje, exploraremos cómo se concretará la resistencia a este sistema global y cómo el regreso de Cristo será la verdadera victoria sobre el anticristo. El engaño es grande, pero la verdad de Cristo siempre prevalecerá. Mantente atento, porque aún hay mucho más por descubrir sobre los signos de los últimos tiempos. Si estás siguiendo esta serie y crees que este mensaje es importante, no olvides dejar tu like. Compártelo con otras personas para que todos puedan prepararse para los tiempos finales. Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para suscribirte y no perderte ningún contenido importante sobre el fin de los tiempos y la lucha espiritual que nos espera. Juntos, fortaleciendo nuestra fe, seremos más resilientes en los días que vendrán. Dios te bendiga hasta el próximo video.